Muy bien, nos metemos de lleno en la crisis que hay en San Marcos. A mí me llamó poderosamente la atención saber que el final de la gestión rectoral de la doctora Gerí Ramón iba a acabar con la prolongación de su mandato y que la Asamblea Universitaria le iba a prolongar el mandato. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué asamblea universitaria prolonga el mandato de esta manera? ¿Qué tipo de asamblea es esta? ¿Qué pasó en el interín? Bueno, solo me lo pueden contar quienes allí están, quienes viven en San Marcos, conocen San Marcos, sudan San Marcos y la conocen desde adentro. Está con nosotros el doctor José Félix Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho de la Decana de América, y el doctor Amador Grover Mejía Osorio, exdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos, de nuestra Decana de América. Doctores, bienvenidos. Gracias por estar en el programa. Gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerlos aquí. Gracias. Doctor Palomino Manchego, yo entiendo que la Asamblea Universitaria es el órgano rector más importante de la universidad. Ahí están representados los estudiantes, los profesores y los administrativos. Ellos validan que Gerí Ramón prolongue su mandato. ¿Qué ha pasado y por qué ha ocurrido esto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la deferencia. Por favor. Para salir aquí de manera virtual. Creo que usted ha hecho el abono del terreno. Aquí se han dado ya decisiones que van contra la ley universitaria, contra el estatuto universitario, porque esto ya concluyó prácticamente y lo que tenía que respetarse era, entre otros rasgos definitorios, el tema de que hay una sucesión del punto de vista de que es rectoral. Y eso evidentemente que no se ha cumplido. Entonces, a partir del día 26 de julio, todos los actos que se están llevando a término, evidentemente que tienen tufío de ilegalidad. ¿Son írritos? Por supuesto que sí. Están contra la ley, están contra la Constitución, están contra el propio estatuto de la universidad, y creo que esto en 475 años nunca se ha visto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué son ilegales los actuados por la doctora Gerí Ramón si una asamblea universitaria ha validado su prórroga en el rectorado, doctor? Bueno, yo creo que en primer lugar saludar a los Por supuesto. televidentes. Esto es inválido en la medida que existe una ley donde señala la continuidad de la situación cuando termina su mandato los rectores. Hay una sucesión inmediata. Así es. ¿No? Que está relacionado fundamentalmente a aquel decano con mayor tiempo de vigencia en la universidad. Y eso le correspondía a un decano. Sin embargo, tanto que no hay elecciones, así es el decano más antiguo. Así es. Y esa situación no se ha dado. Lamentablemente, ella a través de una asamblea ha interpretado la ley como a ella mejor le parece, diciendo que ha habido un proceso de que no hay comité electoral, que sí existe realmente, y por lo tanto ella dice que como no hay, y la asamblea de alguna manera donde hay una gran cantidad de personas, sobre todo alumnos que trabajan dentro de la universidad, han prorrogado este mandato. Y que no, si vemos el estatuto y vemos la ley, en ningún momento aparece una función que debe tener en la asamblea de prorrogar mandatos de decanos. O sea, ahí prácticamente se ha vulnerado el Estado de Derecho. Que es lo que señala el doctor Palomino Manchego. Así es. Invitamos también a sumarse a esta conversación al doctor Pedro Mascaro, miembro de Concertación Sanmarquina, otra de las organizaciones que pone en duda esta decisión. Don Pedro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Cómo efectivamente. pudo Gerí Ramón manipular a la Asamblea Universitaria para cometer un ilícito tan grande como este? Es una cadena de ilegalidades que viene cometiendo la doctora Gerí Ramón. Primero, el 22 de mayo, la rectora aprueba elegir un nuevo comité electoral. Habiendo renunciado el presidente, correspondía al vicepresidente continuar con el comité electoral, porque había también profesores, miembros de este colectivo, suplentes que podían asumir esa continuar función con el comité electoral. Sin embargo, ella no siguió con estas pautas, sino que prácticamente desactiva el comité electoral
y deja el cronograma, suspende el cronograma y nos deja sin comité electoral. En segundo término, comete otra irregularidad cuando aprueba el mandato de continuidad de los representantes estudiantiles de la Asamblea Universitaria. Cuando terminan los representantes estudiantiles, no podían ellos ya extenderse su gestión o su participación o su mandato. Entonces, ella, apoyándose en que tiene mayoría en el comité electoral, prácticamente permite que continúen los dirigentes estudiantiles que ya terminaron su periodo para el cual fue elegido. Y el día 25 de julio se da ya una situación extrema. En la universidad nosotros nos regimos por la ley 30.220 y últimamente se dio la ley de sucesión rectoral, la 32.418. ¿Qué mandan estas normas? Que cuando hay un vacío, cuando se produce un vacío, corresponde asumir el rectorado a el decano más antiguo. Decano, profesor principal más antiguo. Claro. Y esto es lo que no se da. Se pasa a un siguiente espacio, designando un rector interino que no le corresponde en el caso de ella, que llegado el 20 de julio, antes del 25, que era el último día de su mandato, o para el cual había sido elegido, la Asamblea Universitaria le encarga a ella el rectorado y también a los vicerrectores, situación que no contempla la norma. Eso Correcto. No es lo que dice la norma que está vigente. Clarísimo, Ellos ya don Pedro. terminaron su gestión y por tal tiene que aplicarse la ley 32.418 y debería haber un rector interino, claro, para que continúe con la conducción de la universidad. Correcto. Sigo aquí en estudio, no se vaya, don Pedro. Doctor Palomino Manchego, preguntas muy concretas. ¿Tiene autoridad Gerí Ramón para desactivar el comité electoral? De ninguna manera. Todo esto gira en función justamente del modus operandi que se da dentro del marco de lo que es el estatuto y evidentemente también con las convocatorias correspondientes. Correcto. Segunda pregunta. ¿A cambio de qué extiende el mandato de la representación estudiantil? ¿Se le ofrece algo a los estudiantes? ¿Se les da algo a cambio? ¿Por qué lo hace? Curiosamente, se ha demostrado de que hay estudiantes que ya son inclusive bachilleres inscritos en SUNEDU, pero sin embargo siguen ahí en la asamblea y como tal suman votos, y eso evidentemente crea una sombra de dudas, porque en el fondo un estudiante que es honesto, transparente, no debe de aceptar ese tipo de representaciones porque ya su periodo inició y ya su periodo terminó. Claro, pero además, frente a sus compañeros es una absoluta falta de respeto y falta de ética, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Ese es el mensaje para la futura generación de San Marcos del quinto centenario, que desde ahora ya prácticamente están ya con este tipo de problemas y de sombra de dudas. Doctor Mejía, Gerí Ramón llega al rectorado de San Marcos siendo la primera mujer rectora de la decana de América, con grandes expectativas. Es motivo para muchos vamos a ver cómo le va a la doctora Gerí Ramón, en qué momento se tuerce todo y por qué. Bueno, acá es bien difícil saber cuál fue el ánimo por el cual lamentablemente tuerce el timón, ¿no? Porque ella, cuando hace la juramentación, el primer día de su mandato, Ajá. señala pues respetar los estatutos, reglamentos, todo lo que significa, y jura. Pero sin embargo creo que en algún momento del tiempo ella comienza pues a generar condicionantes para querer reelegirse, por ejemplo, a través de la ley Gerí, que no salió en el Congreso, claro, que usted recordará. Que no salió, así es. Entonces, esa situación todavía tenía la esperanza de que de alguna manera, de repente este nuevo Congreso podía dar la alternativa, pero ahora ya no es posible porque usted sabe que el Congreso a través de la Cámara de Diputados tendría que generar una... Claro, ya no tiene mayoría. Ya no tiene entonces claro, ya una posibilidad política de quedarse, ¿no? Entiendo. Entonces genera un condicionante ya de ver lo que le ha llamado la encargatura. Ajá. Pero no hay encargatura. No existe, pues. De una situación
básicamente de autoridades elegidas como somos nosotros, Claro. ¿no? O sea, al no haber eso, sin embargo, hay una interpretación que no tiene sentido y que lamentablemente el SUNEDU no ha reaccionado Así adecuadamente, es. ¿no? El SUNEDU debe haber puesto inmediatamente alerta sobre la forma de esta encargatura, porque lo ha hecho, por ejemplo, si no me equivoco, en el interior del país, con una universidad, ¿no? Y esa universidad sí ha sacado al rectorado no dándole la firma. Pero es que el SUNEDU también tiene un superintendente atrincherado ahí que no quiere moverse, doctor. Así es, y con problemas que usted sabe que en las noticias y en los videos con serias situaciones Serias situaciones. muy particulares, ¿no? Don Pedro, ¿es por dinero o por poder que Gerí Ramón quiere quedarse? Todos sabemos que el poder emborracha. Entonces todos pensábamos que mientras estaba dentro de su periodo, ella estaba pues borracha de poder. Pero ahora, cuando ya llevamos 16 días ya de una manera ilegal en la conducción de San Marcos, todos pensamos que acá algo se esconde en el fondo, algo se está escondiendo porque ese interés en primero querer la reelección, y si no sale la reelección, ahora tener esta situación de encargatura que no le corresponde. Entonces, desde ya tenemos que estar viendo por el bien de la universidad y el manejo de los recursos públicos en la necesidad de pasar a una auditoría, porque ya esto llama la atención, poderosamente la atención, por qué tantas ansias de poder o de mantenerse en el poder. ¿Cómo se saca del poder a una persona o a una rectora en este estado de cosas? Porque ir hacia lo judicial podría significar que se quede en el rectorado 2 o 3 años. Efectivamente, eso es bastante largo. Sin embargo, hoy día la situación legal hay que hacerlo, hay que pelear legalmente, pero por otro lado, las condiciones políticas de la universidad, la intervención de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores de la comunidad universitaria, deben exigir y debemos trabajar para lograr medidas correctivas a esta situación totalmente irregular. De acuerdo. Ahora, doctor Palomino, las autoridades como ustedes que se oponen a esta situación, cuando van a un consejo de facultad o cuando van a un consejo universitario y tienen a la rectora delante, debe ser una tensión importante, como si además no se presentan situaciones de encono, de animadversión, de malos tratos. ¿Cómo manejan esa situación, doctor? Bueno, a partir de la fecha que ha puesto al corriente el doctor Mascaró, evidentemente que para los docentes, para los decanos, a nivel de consejo universitario y a nivel de asamblea universitaria es muy incómodo. Es muy incómodo. Es muy incómodo y da mucha pena que sanmarquinos con una vieja tradición histórica que se ha venido desarrollando hace 475 años, estemos en esta situación vidriosa, esta situación delicada. Por lo tanto, al margen de lo que son los juicios o los trámites a nivel del Poder Judicial o del Ministerio Público, creo que lo más importante aquí es invocar al gobierno central, especialmente al ministro de Educación y al representante de SUNEDU, no solamente al representante, al superintendente, sino también a todos los integrantes de SUNEDU para que vean lo que está sucediendo en vivo dentro de lo que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero doctor Palomino, perdóneme, si la autonomía universitaria la hemos defendido para que nadie toque a la universidad, en un caso como este no podemos invocar al Ministerio de Educaciones, tenemos que defender esa propia autonomía. Por supuesto que sí, claro, porque el artículo 18 es importantísimo. El artículo 18 de la Constitución establece claramente la autonomía que tiene cada universidad, no intromisión, y justamente esto era pensando en el poder político, que en más de una ocasión en universidades públicas daba una suerte o una especie de invasión, pero en el caso nuestro es justamente un problema interno, que en el fondo prácticamente va en línea de avanzada, y por eso que decía de que debemos de invocar ya a estas nuevas autoridades de este nuevo gobierno central, especialmente creo yo el ministro de Educación, porque creo que esta es la clave del arco para poder resolver todo esto. ¿Sí? ¿Usted cree que es por ahí el camino? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Resolviendo SUNEDU? Sí, y bueno, SUNEDU evidentemente que ya está prácticamente en picota, ¿no? Ojalá, ojalá ya sea está así. prácticamente ya, como se dice, ¿no? Ya sin oxígeno,
para poder tener una transparencia pública y llevar adelante este tipo de soluciones. Ok. Y más todavía con esa resolución que da un visto bueno para una ampliación del mandato de la actual rectora. Yo quisiera agregar Por un favor, detalle. doctor Mejía, adelante. Mire, el asunto a la pregunta original que usted señala, ¿cuál es la situación? Así es. Yo le diría una situación muy particular, ¿no? Que en realidad llama la atención en la medida que somos como de 20 decanos, 10 decanos estamos hacia la legalidad, un sector que Está también, partido, entonces, el- claro, inclusive grupo. a nivel también de los diversos colectivos internos también exigen que esto se normalice, pero sin embargo, a mí se me ha abierto, por ejemplo, una acción disciplinaria, Imagínese. de tal manera que ahorita soy un decano suspendido. Claro. O sea, no puedo, mire, Por oponerse a Gerir Ramón. así es, no solamente no puedo ser decano, ni siquiera puedo ser docente, y tampoco se me da la posibilidad de ingresar a la universidad. O sea, es un extremo de situación Claro. generada, básicamente, como dijo en algún momento el doctor Palomino, una cacería de brujas. Ha comenzado la cacería de brujas a aquellos docentes, autoridades que nos oponemos a una situación anormal. Claro. Y en mi caso es muy aleccionador, ¿no? Y que en realidad ojalá esto no sirva como un mal ejemplo a otras universidades. De acuerdo. Se ha generado, para hacer rápido en la descripción, nosotros tenemos una instancia a nivel de facultad que son las comisiones evaluadoras. Claro. En esas comisiones evaluadoras permite promocionar al docente. Una vez que eso sucede, eso va hacia el rectorado y el rectorado lo manda a una segunda instancia si hubiera algún reclamo sobre esa situación. Entonces, en el caso muy especial de mi facultad de Ciencias Administrativas, hubo 2 reclamos, ¿no? Y obviamente si usted revisa las actas y revisa también el consejo universitario, yo en ambas situaciones me abstengo de participar frente a este proceso de evaluación. Sin embargo, un docente que no se sintió cómodamente evaluado me ha hecho una acción Y por ahí vino la cosa. y por ahí Claro. y donde no hay pruebas. Típico. No hay pruebas. O Bueno, sea, encontrarán cómo. así es. O sea, un Doctor poco Mejía. de repente es para dar lección a aquellos que se están oponiendo, que están hablando mal. Sí, claro. Y claro. más, Van a señor encontrar Cornejo, cómo, doctor Mejía. más todavía, el hecho que Bueno, cerrar, por han favor. intervenido mi facultad. La de doctora ciencias Yeri administrativas. han interferido porque han puesto un decano que no corresponde De en la acuerdo. línea del estatuto. Don Pedro, me tengo que ir. Una pregunta. Yo la veo a Gerir Ramón muy tranquila, bailando a cuanta fiesta la invitan. ¿Quién la protege? Bueno, tiene ellos un entorno que le llaman en la universidad los operadores, ¿no? Tiene, creo, propia protección, ¿no? Formas de defensa y protección que deja mucho que desear, porque eso no hace bien a la universidad. Nosotros exigimos los docentes exigimos en la universidad respeto de la ley. Correcto. Correcto. Mantener los principios éticos y exigimos orden en la universidad. Eso es lo más importante. Don Pedro, muchas gracias. Un abrazo. Pedro Mascaro ha estado con Gracias nosotros. a ustedes. Miembro de Concertación Sanmarquina, José Félix Palomino Manchego, decano de Derecho. Gracias, doctor. Que no lo saquen del decanato ahora que lo han visto en el programa, doctor. Ya estoy viejo para estas cosas. Gracias, doctor Mejía. Gracias también Muy por haber amable. estado con nosotros. Muy amable por su... Sanmarquinos de toda la vida, además. Gracias por el... No se muevan, por favor, todavía hasta despedir. Gracias a ustedes por estar con nosotros y